Tema: ecuaciones en plano inclinado. Competencia, planteamiento y lectura. Tenemos una masa sobre un plano inclinado. Lo primero que tenemos que hacer para diagramar y observar las fuerzas que actúan sobre ese objeto es trazar los ejes que vayan por todo el centro de ese objeto. El eje vertical o eje Y el eje horizontal o eje X. En el eje Y tenemos que la fuerza que va hacia arriba es la fuerza normal, por eso vamos a colocar en el eje Y normal. Ahora, en la clase anterior vimos que la fuerza que se opone en el eje Y a esa fuerza normal es el cateto adyacente, la componente en el eje vertical del vector peso, que vimos la clase pasada, que era peso por coseno del ángulo, es decir, normal menos peso por el coseno del ángulo, que en este caso es 35 grados. Como el movimiento en este caso va a ser idealmente horizontal, eso significa que el objeto no se va a mover hacia arriba y hacia abajo, entonces acá es igual a 0. Recordemos que no vamos a colocar fuerza resultante, sino en términos de movimiento. Ahora vamos a aplicar una fuerza, en este caso una fuerza hacia abajo de 280 newtons para intentar jalar esa masa hacia abajo. Siempre que intentemos aplicar una fuerza, ya sea para subir el objeto o bajar el objeto, a esa fuerza que apliquemos se va a ver afectada por la componente horizontal del vector peso. Es decir, el ángulo de inclinación me va a afectar por el peso si esa fuerza que yo estoy aplicando para subir o bajar el objeto. Por funciones trigonométricas sabemos que esa componente horizontal es el cateto opuesto de este ángulo, que es igual al ángulo de inclinación del plano inclinado. Por funciones trigonométricas tenemos que eso es igual al peso multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, en este caso, como yo estoy aplicando una fuerza para jalar el objeto hacia abajo, esa fuerza se va a ver afectada o ayudada por la componente del vector peso, por esta componente horizontal. Entonces le voy a sumar a la fuerza que yo estoy aplicando, le voy a sumar la componente horizontal del vector peso, que es peso multiplicado por el seno de ese ángulo. Ahora, por definición sabemos que a todo movimiento se opone la fuerza de rozamiento. Si aquí colocamos 0 o MA, eso va a depender de la fuerza resultante, es decir, tendríamos que calcular cada una de estas fuerzas y mirar si la suma de estas dos fuerzas es mayor que la fuerza de rozamiento, eso quiere decir que el objeto se va a mover y aquí vamos a colocar MA. Pero si la suma de estas dos fuerzas es menor que la fuerza de rozamiento, entonces el objeto no se va a mover y aquí vamos a colocar 0. Ahora, cuando jalamos el objeto o aplicamos una fuerza hacia arriba, entonces las ecuaciones serían así. En el eje Y, igual, normal menos peso, coseno de 35, que es la componente en el eje vertical del vector peso. Y en el eje X tenemos la fuerza aplicada, que va hacia arriba, le vamos a poner positiva, pero a esta fuerza que nosotros estamos aplicando se va a oponer la componente horizontal del vector peso, influida también por ese ángulo de inclinación. Por eso le vamos a restar el peso multiplicado por el seno de ese ángulo, que en este caso es 35. Y también le vamos a restar la fuerza de rozamiento, es decir, cuando yo la fuerza la estoy aplicando hacia arriba para jalar el objeto hacia arriba, entonces ese movimiento o esa fuerza va a tener dos fuerzas que se oponen. La fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de rozamiento, y la componente horizontal del vector peso, que es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo que se forma con este ángulo, que es igual al ángulo de inclinación del plano. Igual, ¿cómo sabemos si se mueve o no se mueve? Calculando cada una de estas fuerzas. Si la fuerza de rozamiento sumada
con la componente horizontal del vector peso es mayor que la fuerza aplicada, el objeto no se mueve. Si la fuerza de rozamiento sumada con la componente horizontal del vector peso es menor que la fuerza aplicada, entonces el objeto sí se mueve. De igual manera, en el documento adjunto va a estar un poquito mejor explicado.